La lluvia golpeaba sin piedad contra los cristales de aquella casa modesta en las afueras del pueblo. Dentro, un hombre de rostro curtido por el sol y manos callosas permanecía en silencio, escuchando las palabras más dolorosas que jamás había oído en sus 42 años de vida. Su esposa, la mujer con quien había compartido 20 años de matrimonio, lo miraba con un desprecio que helaba la sangre. «Eres un fracaso», le dijo con voz fría como el acero. «Un hombre pobre y asqueroso que nunca pudo darme nada. Miro a los esposos de mis amigas y me pregunto qué hice para merecer esto, para terminar con alguien tan miserable como tú». Miguel Ángel Contreras apretó los puños dentro de los bolsillos de su chaqueta gastada. No era la primera vez que escuchaba esos insultos, pero esa noche algo se rompió dentro de él. Durante 2 décadas había trabajado en la mina local, levantándose antes del amanecer, regresando después del anochecer, con la espalda destrozada y los pulmones llenos de polvo. Todo por ella, por sus hijos, por mantener un techo sobre sus cabezas. Pero nunca era suficiente. Nunca lo había sido. «Mañana me voy», le respondió finalmente, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. «Y no volveré hasta que pueda demostrarte quién soy realmente». Ella se rió, una risa amarga y cruel. «Vete entonces, a ver si alguien más quiere a un perdedor como tú». Esa misma noche, Miguel Ángel preparó una mochila con lo esencial: algo de ropa, herramientas de minería que había guardado durante años, una vieja linterna y el último sándwich que quedaba en el refrigerador. Al amanecer, sin mirar atrás, caminó hacia las montañas del norte, hacia una región que los viejos mineros llamaban la Garganta del Diablo, un lugar peligroso donde pocos se atrevían a buscar fortuna. Los primeros días fueron brutales. Miguel Ángel caminó durante horas bajo el sol abrasador, durmiendo bajo los árboles, comiendo lo poco que encontraba. Pero algo dentro de él había cambiado. Ya no era el hombre callado que aceptaba los insultos en silencio. Era un hombre con una misión, con un fuego en el pecho que lo mantenía avanzando cuando sus piernas le rogaban que se detuviera. Al tercer día, llegó a un valle escondido entre 2 montañas gigantescas, un lugar donde el río serpenteaba entre rocas antiguas. Allí, junto a una cascada que caía con un rugido ensordecedor, decidió establecer su campamento. Comenzó a trabajar al día siguiente. Con sus manos desnudas y las pocas herramientas que llevaba, comenzó a excavar en las orillas del río, tamizando arena y grava, buscando ese brillo característico que indicaba la presencia de oro. Los días se convirtieron en semanas. Encontró algunas pepitas pequeñas, apenas suficientes para comprar comida en el pueblo más cercano, a 3 horas de caminata. Pero no se rindió. Cada noche, antes de dormir bajo las estrellas, recordaba las palabras de su esposa, y eso lo llenaba de determinación renovada. Fue en la 6ª semana cuando todo cambió. Miguel Ángel estaba excavando en una zona nueva, cerca de unas rocas que parecían haber sido movidas por un antiguo deslizamiento. El sol estaba en su punto más alto y el calor era insoportable, pero él seguía trabajando, con el torso desnudo y el sudor corriéndole por la espalda. De repente, su pala golpeó algo sólido. No era una roca común. El sonido era diferente, más metálico. Con el corazón acelerado comenzó a cavar alrededor del objeto con las manos. La tierra cedió y lo que apareció ante sus ojos lo dejó sin aliento. Era una pepita de oro, pero no cualquier pepita. Era del tamaño de una sandía pequeña, con un brillo dorado que parecía capturar toda la luz del sol. Miguel Ángel se quedó paralizado, mirando fijamente aquel tesoro. Sus manos temblaban cuando finalmente la tocó, sintiendo el peso increíble de aquel metal precioso. Intentó levantarla, pero era demasiado pesada. Debía pesar al menos 50 kilos. Se sentó en la tierra, con lágrimas rodando por sus mejillas sucias. No eran lágrimas de alegría solamente. Eran lágrimas de todo el dolor acumulado.
toda la humillación, todos los años de trabajar hasta el agotamiento solo para ser llamado un fracaso. Pero ahora, con esa pepita frente a él, todo había cambiado. Su vida acababa de dar un giro monumental. Pero antes de continuar con esta increíble historia, quiero pedirte algo. Si estás viendo este video, por favor, escribe en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Me encantaría saber dónde están nuestros espectadores, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal En Busca de Oro y activa la campanita de notificaciones. Aquí compartimos las historias más impresionantes de personas que encontraron tesoros, que cambiaron sus vidas, que nunca se rindieron a pesar de las adversidades. Cada historia que contamos es real, y te prometo que te mantendremos al borde de tu asiento. Ahora sí, volvamos con Miguel Ángel y su descubrimiento que está a punto de transformar su vida de maneras que ni siquiera puede imaginar. La primera reacción de Miguel Ángel después del shock inicial fue mirar a su alrededor, como si esperara que alguien hubiera sido testigo de su descubrimiento. Pero estaba completamente solo en aquel valle remoto. El silencio era total, interrumpido solo por el sonido de la cascada y el canto de algunas aves en la distancia. Su mente comenzó a trabajar rápidamente. Sabía que necesitaba actuar con inteligencia. Una pepita de ese tamaño podía valer una fortuna, pero también podía atraer a personas peligrosas si la noticia se difundía. Decidió no decirle a nadie todavía. Primero, necesitaba sacar la pepita de allí y llevarla a un lugar seguro. Pero había un problema. La pepita era demasiado pesada para cargarla él solo por las montañas. Pasó las siguientes horas excavando alrededor de ella, creando un hueco más profundo. Luego, usando su camisa como improvisada bolsa, comenzó el arduo trabajo de arrastrar la pepita por el terreno irregular. Cada metro era una batalla. Sus músculos gritaban de dolor, sus manos sangraban, pero él no se detenía. Cuando el sol comenzó a ponerse, había logrado mover la pepita apenas 50 metros, hasta esconderla detrás de unas rocas grandes, cubriéndola con ramas y tierra. Esa noche no pudo dormir. Su mente no dejaba de dar vueltas, calculando, planificando. Según sus conocimientos básicos de minería, una pepita de oro de ese tamaño podía valer millones, pero necesitaba confirmarlo. Al amanecer, Miguel Ángel tomó una decisión. Regresaría al pueblo, pero no para alardear de su descubrimiento. Iría discretamente a ver a don Ramiro, un viejo tasador de metales preciosos que había conocido años atrás en la mina. Don Ramiro era un hombre de confianza, alguien que había visto de todo en sus 70 años de vida. El viaje de regreso al pueblo le tomó casi todo el día. Cuando finalmente llegó a la pequeña oficina de don Ramiro, el viejo estaba cerrando. «Miguel Ángel», dijo el anciano sorprendido. «Hacía tiempo que no te veía. Te ves diferente, más delgado, pero hay algo en tus ojos. Dime, ¿qué te trae por aquí a estas horas?» Miguel Ángel miró alrededor para asegurarse de que estaban solos. «Don Ramiro, necesito su ayuda. Encontré algo en las montañas, algo grande». El viejo tasador cerró la puerta con llave y le indicó que pasara. «Siéntate y cuéntamelo todo». Miguel Ángel le relató toda la historia, desde la terrible noche con su esposa hasta el momento del descubrimiento. Don Ramiro escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Miguel Ángel terminó, el anciano se quedó pensativo por un momento. «Si lo que dices es cierto, y esa pepita tiene el tamaño que describes, estamos hablando de algo extraordinario, algo que podría cambiar tu vida completamente, pero también algo que podría ponerte en peligro». Sacó un cuaderno viejo y comenzó a hacer cálculos. Una pepita de oro puro de 50 kilos, con los precios actuales del mercado, podría valer entre 12 y 18 millones de dólares, dependiendo de la pureza. Pero Miguel Ángel, necesito que entiendas algo muy importante. Un descubrimiento así atraerá atención. Necesitas protegerte. Necesitas hacer las cosas de manera legal y necesitas ser muy, muy cuidadoso con quién compartes esta información. Miguel Ángel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 18 millones de dólares. Era una cifra que no podía ni comprender completamente.
Durante toda su vida había trabajado por salarios mínimos, apenas suficientes para sobrevivir, y ahora de repente podía ser millonario. Pero don Ramiro no había terminado. Escúchame bien, hijo. Antes de hacer cualquier cosa necesitamos verificar que esa pepita es realmente oro y determinar su pureza exacta. Necesito que me traigas una muestra, solo un pequeño fragmento. Lo analizaré aquí mismo en mi laboratorio y te daré una evaluación precisa. Después de eso, te ayudaré a contactar con las personas correctas, gente seria que puede ayudarte a vender esa pepita al mejor precio y de manera legal. Pero por ahora, no le digas a nadie más, ni siquiera a tu familia. Cuanta menos gente sepa, más seguro estarás. Miguel Ángel asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Esa misma noche, durmió en un hotel barato del pueblo, en una cama que le pareció el paraíso después de semanas durmiendo en el suelo. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente estaba más despierta que nunca. Al día siguiente, antes del amanecer, emprendió el viaje de regreso a las montañas. Esta vez llevaba consigo algunas herramientas adicionales que había comprado con las últimas pepitas pequeñas que había encontrado: un cincel, un martillo y una mochila más resistente. El viaje de regreso a su campamento le pareció más corto, impulsado por la adrenalina y la expectativa. Cuando finalmente llegó al lugar donde había escondido la pepita, su corazón casi se detiene. Por un momento terrible, pensó que alguien la había encontrado. Las ramas que había usado para cubrirla estaban movidas, pero cuando apartó la tierra con manos temblorosas, ahí estaba, intacta, brillando bajo la luz del sol matutino. Respiró aliviado. Probablemente algún animal había pasado por ahí. Con cuidado extremo, usando el cincel y el martillo, Miguel Ángel extrajo un pequeño fragmento de la pepita. El proceso le tomó más de una hora, golpeando suavemente para no dañar la estructura principal. Finalmente, logró separar un trozo del tamaño de una nuez. Lo guardó en una pequeña bolsa de tela y lo metió en el bolsillo más interno de su chaqueta. Luego volvió a cubrir la pepita con aún más cuidado que antes, memorizando cada detalle del paisaje circundante para poder encontrarla de nuevo sin problemas. El viaje de vuelta al pueblo fue una mezcla de paranoia y emoción. Miguel Ángel se sobresaltaba con cada ruido. Miraba constantemente hacia atrás, convencido de que alguien lo seguía, pero eran solo sus nervios. Cuando llegó nuevamente a la oficina de don Ramiro, ya había anochecido. El viejo tasador lo estaba esperando. ¿Lo trajiste?, preguntó don Ramiro. Miguel Ángel sacó la bolsa de tela y la colocó sobre el escritorio. Don Ramiro encendió una lámpara especial y sacó sus herramientas de trabajo: lupas, ácidos de prueba, una pequeña balanza de precisión. Durante la siguiente hora, Miguel Ángel observó en silencio mientras el anciano examinaba meticulosamente el fragmento de oro. Don Ramiro hacía anotaciones en su cuaderno, murmuraba para sí mismo, volvía a examinar. Finalmente, levantó la vista y en su rostro había una expresión que Miguel Ángel no pudo descifrar completamente. Era una mezcla de asombro, excitación y algo de preocupación. «Miguel Ángel», dijo el anciano con voz solemne, «esto es oro de altísima pureza. Estamos hablando de un 96% de pureza, lo cual es extraordinariamente raro en pepitas naturales. Si la pepita completa tiene esta misma pureza, y basándome en el peso que me describiste, estamos hablando de aproximadamente 15 millones de dólares». El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Miguel Ángel sintió que todo giraba a su alrededor. 15 millones de dólares. Era una cifra tan grande que no podía procesarla completamente. Don Ramiro se levantó y sirvió 2 vasos de whisky de una botella que guardaba en un cajón. «Toma, lo necesitas», le dijo al entregarle uno de los vasos. «Y ahora escúchame con mucha atención porque lo que hagas en las próximas semanas determinará si esta fortuna será una bendición o una maldición». Miguel Ángel bebió el whisky de un trago, sintiendo cómo el líquido quemaba su garganta. Don Ramiro continuó: «Primero, necesitas registrar el hallazgo ante las autoridades mineras. Esto es crucial.
Si intentas vender esa pepita sin registrarla primero, te meterás en problemas legales enormes. Segundo, necesitas contratar a un abogado especializado en derechos mineros. Yo conozco a alguien de confianza en la ciudad capital. Tercero, y esto es muy importante, necesitas mantener el hallazgo en secreto hasta que todo esté legalizado. No le digas a nadie, y cuando digo nadie, incluyo a tu esposa. La mención de su esposa hizo que Miguel Ángel sintiera una punzada en el pecho. Durante todo este tiempo, no había pensado mucho en ella. Había estado tan concentrado en sobrevivir, en buscar oro, y ahora en proteger su descubrimiento. Pero ahora, con la realidad de los 15 millones hundiéndose en su mente, no pudo evitar preguntarse qué haría. Don Ramiro, dijo finalmente. Mi esposa y yo estamos prácticamente separados. Ella me echó de casa, me llamó un fracaso. No sé si quiero compartir esto con ella. El anciano asintió comprensivamente. Eso es algo que tendrás que decidir tú, hijo. Pero te advierto, el dinero saca lo peor de las personas. He visto familias destruidas, amistades rotas, incluso muertes por mucho menos que 15 millones de dólares. Sea cual sea tu decisión sobre tu esposa, hazlo cuando estés pensando con claridad, no cuando estés enojado o emocionado. Miguel Ángel pasó esa noche en el mismo hotel barato, pero esta vez no pudo dormir nada. Su mente era un torbellino de pensamientos. Pensaba en sus hijos, en cómo esta fortuna podría darles todo lo que él nunca pudo. Pensaba en su esposa y en las palabras crueles que le había dicho. Pensaba en su propia vida, en todos los años de trabajo duro que nunca fueron reconocidos. Al día siguiente, don Ramiro lo llevó en su vieja camioneta hasta la oficina regional del Departamento de Minas. Era un edificio gris y burocrático, en un pueblo más grande a 2 horas de distancia. Allí, Miguel Ángel llenó innumerables formularios, respondió preguntas, proporcionó las coordenadas exactas del hallazgo. El funcionario que los atendió, un hombre de mediana edad con expresión aburrida, apenas prestó atención hasta que don Ramiro mencionó el tamaño estimado de la pepita. Entonces, sus ojos se abrieron como platos. «Espere, ¿está diciendo que encontró una pepita de 50 kilos?» preguntó incrédulo. «Si es así, esto es uno de los hallazgos más grandes en la historia de la región. Necesitaremos verificarlo, por supuesto. Enviaré un equipo de inspección en los próximos días». Don Ramiro intervino rápidamente. «Entendemos el procedimiento, pero también esperamos que se mantenga la confidencialidad de este hallazgo hasta que todo esté verificado y legalizado. No queremos cazadores de fortunas invadiendo la propiedad del señor Contreras». El funcionario asintió, aunque Miguel Ángel pudo ver un brillo de codicia en sus ojos que no le gustó nada. Los siguientes días fueron una tortura de espera. Miguel Ángel regresó a las montañas para vigilar su tesoro, instalando un campamento mejor escondido desde donde podía observar el área sin ser visto. Su paranoia había aumentado después de ver la reacción del funcionario. Sabía que, a pesar de las promesas de confidencialidad, los rumores comenzarían a circular. Esa es la naturaleza de los pueblos pequeños. Y tenía razón. Al tercer día, vio a 2 hombres explorando el área, claramente buscando algo. Se mantuvo oculto, observándolos desde la distancia. Los hombres pasaron cerca del lugar donde estaba escondida la pepita, pero por fortuna no la encontraron. Cuando finalmente se fueron, Miguel Ángel tomó una decisión. No podía dejar la pepita allí. Era demasiado arriesgado. Necesitaba moverla a un lugar más seguro. Durante toda esa noche y el día siguiente, trabajó como nunca antes en su vida. Cavó un nuevo escondite, mucho más profundo y mejor camuflado, en una zona diferente del valle. Luego, con una fuerza que no sabía que poseía, impulsado por la desesperación y el miedo a perder su fortuna, logró mover la pepita. Fue un trabajo brutal que le tomó casi 24 horas, arrastrándola metro a metro, descansando cada pocos minutos, con los músculos gritando de agonía. Cuando finalmente escondió la pepita en su nueva ubicación y la cubrió cuidadosamente, Miguel Ángel colapsó de agotamiento.
Durmió durante horas, y cuando despertó, el sol ya estaba alto en el cielo. Tenía todo el cuerpo adolorido, pero se sentía bien. Había protegido su tesoro. Regresó al pueblo para reunirse con don Ramiro y recibir noticias sobre el equipo de inspección. El anciano tenía buenas noticias. El abogado que te mencioné está dispuesto a tomar tu caso. Es uno de los mejores en el país en temas de derechos mineros. También he contactado con un comprador potencial, un coleccionista privado de minerales que tiene un interés especial en pepitas grandes de oro. Pero todo esto tiene que esperar hasta que el gobierno complete su inspección y verificación. Miguel Ángel asintió. ¿Cuándo vendrá el equipo de inspección?, preguntó. Según el funcionario, deberían llegar en los próximos 2 o 3 días. Te acompañaré cuando vayan. Es importante que tengas testigos de confianza durante todo el proceso. Los días de espera fueron agónicos. Miguel Ángel apenas comía, apenas dormía. Su mente no dejaba de imaginar escenarios. ¿Qué pasaría si el gobierno intentaba confiscar la pepita? ¿Qué pasaría si alguien la robaba antes de la inspección? ¿Qué pasaría si resultaba que no valía tanto como pensaban? Y entonces, finalmente, llegó el día de la inspección. Un equipo de 3 personas llegó al pueblo, 2 geólogos del gobierno y un representante legal. Don Ramiro y Miguel Ángel los guiaron hasta las montañas. El viaje fue tenso. Los funcionarios hacían preguntas constantes y Miguel Ángel podía sentir sus miradas escépticas. Era obvio que no creían completamente su historia. Pensaban que tal vez estaba exagerando el tamaño de la pepita. Cuando finalmente llegaron al nuevo escondite, Miguel Ángel sintió el corazón latiéndole con tanta fuerza que pensó que explotaría. Con manos temblorosas, comenzó a remover la tierra y las ramas. Y entonces, ahí estaba, el brillo dorado inconfundible del oro puro. Los geólogos se quedaron boquiabiertos. Uno de ellos, una mujer joven, soltó una exclamación ahogada. «¡Dios mío, es real! ¡Es realmente enorme!». Durante las siguientes horas, los geólogos examinaron la pepita meticulosamente. Tomaron muestras, hicieron mediciones, tomaron fotografías desde todos los ángulos. El proceso fue largo y detallado. Miguel Ángel y don Ramiro observaban en silencio, dejándolos trabajar. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, la geóloga joven se acercó a ellos con una expresión de absoluto asombro en su rostro. «Señor Contreras», dijo formalmente, «puedo confirmar que ha descubierto una pepita de oro de alta pureza con un peso estimado de 48.3 kilos. Es uno de los hallazgos más significativos en la historia minera de este país. ¡Felicitaciones!». Miguel Ángel sintió las piernas débiles. Era real. Todo era real. El representante legal del gobierno intervino entonces. «Señor Contreras, de acuerdo con las leyes mineras vigentes, usted tiene plenos derechos sobre este hallazgo, ya que fue descubierto en tierras públicas no reclamadas y ha seguido todos los procedimientos legales correctos. Sin embargo, el gobierno tiene la opción de compra preferente si decide vender. Recibirá documentación oficial de este hallazgo en los próximos días». La noticia del descubrimiento no tardó en filtrarse, a pesar de todos los intentos de mantenerla en secreto. En menos de una semana, periodistas de todo el país llegaron al pueblo, todos queriendo entrevistar al hombre que había encontrado la pepita de oro gigante. Miguel Ángel, siguiendo el consejo de don Ramiro y su nuevo abogado, se negó a dar entrevistas. Pero los rumores corrían como reguero de pólvora. Hablaban de un hombre pobre, abandonado por su esposa, que había encontrado millones en oro. La historia tenía todos los elementos de un cuento de hadas moderno. Y entonces, inevitablemente, su esposa se enteró. María Fernanda Contreras escuchó la noticia en el salón de belleza donde se reunía con sus amigas. Al principio no lo creyó. Su esposo, ese fracasado, ¿había encontrado oro valioso? Imposible. Pero cuando vio su foto en el periódico local, cuando escuchó a los vecinos hablar del tema,
La realidad la golpeó como un balde de agua fría. El hombre al que había llamado pobre y asqueroso, el hombre que había echado de su casa, era ahora potencialmente millonario. Esa misma tarde, María Fernanda llegó a la oficina de don Ramiro, donde sabía que Miguel Ángel se estaba alojando temporalmente. Llamó a la puerta con insistencia. Cuando Miguel Ángel abrió, ella intentó abrazarlo, pero él se apartó. «Miguel, amor», dijo ella con una voz dulce que él no había escuchado en años. «He estado tan preocupada por ti. Gracias a Dios que estás bien. Debes volver a casa. Los niños te extrañan. Yo te extraño». Miguel Ángel la miró fijamente. En sus ojos había una mezcla de tristeza y algo más, algo que María Fernanda no pudo identificar. Tal vez era decepción, o tal vez era la mirada de un hombre que finalmente había visto la verdad. «María Fernanda», dijo él calmadamente, «durante 20 años trabajé para ti y para nuestros hijos. Me rompí la espalda en esa mina. Respiré polvo que probablemente me matará en algunos años, todo para darte una vida digna. Y tú me llamaste un fracaso, me llamaste pobre y asqueroso. Me dijiste que eras infeliz por haber terminado con alguien como yo». Ella intentó interrumpir, pero él levantó la mano. «Déjame terminar. Cuando encontré esa pepita de oro, lo primero que pensé no fue en mí. Pensé en mis hijos, en darles todo lo que nunca tuve. Pero tú ni siquiera cruzaste mi mente de la manera que deberías. Y ahora vienes aquí, actuando como si nada hubiera pasado, como si tus palabras no me hubieran destrozado». María Fernanda cambió rápidamente de táctica. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Miguel, lo siento». Estaba enojada, frustrada. No pensaba lo que decía. «Sabes que te amo. Llevamos 20 años juntos. No puedes simplemente olvidar todo eso por un momento de debilidad de mi parte». Miguel Ángel negó con la cabeza lentamente. «No fue un momento de debilidad, María. Fueron años de desprecio, años de hacerme sentir menos. ¿Y sabes qué es lo irónico? Que ese oro no me hizo diferente. Soy el mismo hombre que siempre fui. La única diferencia es que ahora tengo algo de valor que tú quieres. Pero yo siempre tuve valor, solo que tú nunca lo viste». El silencio que siguió fue pesado. María Fernanda finalmente habló, y esta vez su voz tenía un tono diferente, más duro. «Estamos casados, Miguel. La mitad de ese oro es legalmente mío». Y ahí estaba, pensó Miguel Ángel, la verdadera razón de su visita. No era amor, no era arrepentimiento, era dinero. «Habla con mi abogado», le dijo simplemente, y cerró la puerta. Los siguientes meses fueron un torbellino de procedimientos legales. María Fernanda efectivamente contrató a un abogado y demandó por la mitad del valor de la pepita, argumentando que, como estaban casados bajo régimen de comunidad de bienes, todo lo adquirido durante el matrimonio era propiedad conjunta. El abogado de Miguel Ángel argumentó que el hallazgo había ocurrido después de que María Fernanda lo había echado de casa, constituyendo esto una separación de hecho. Los medios seguían la batalla legal con avidez. Se convirtió en el caso del año, con opiniones divididas. Algunos apoyaban a Miguel Ángel, viendo en él la historia de un hombre que había superado la adversidad. Otros apoyaban a María Fernanda, argumentando que 20 años de matrimonio no podían ser ignorados. Mientras tanto, la pepita de oro había sido trasladada a una bóveda de seguridad del gobierno, esperando la resolución del caso legal antes de que pudiera ser vendida. Miguel Ángel, con el dinero de un adelanto que le había dado el coleccionista privado interesado en comprar la pepita, rentó una casa modesta y contrató a un contador para que lo ayudara a planificar su futuro financiero. Una tarde, recibió una visita inesperada. Eran sus hijos, Carlos de 17 años y Sofía de 15. No los había visto en meses. Carlos fue directo al grano, una cualidad que había heredado de su padre. «Papá, mamá nos dijo que no viniéramos, pero necesitábamos hablar contigo». Miguel Ángel sintió un nudo en la garganta,
había extrañado a sus hijos más de lo que podía expresar. «Pasen, por favor, siéntense». Durante la siguiente hora, hablaron. Los chicos le contaron cómo habían sido los últimos meses en casa, cómo María Fernanda había cambiado desde que se enteró del oro, volviéndose obsesionada con el dinero y los abogados. Carlos, con una madurez sorprendente para su edad, le dijo: «Papá, nosotros sabemos la verdad, sabemos cómo te trató mamá, escuchamos las peleas, los insultos, y queremos que sepas que no estamos aquí por el dinero, estamos aquí porque te extrañamos». Sofía, con lágrimas en los ojos, añadió: «Siempre fuiste un buen padre, papá. Siempre trabajaste duro por nosotros. No nos importa si tienes millones o nada. Solo queremos que vuelvas a ser parte de nuestras vidas». Miguel Ángel lloró. Por primera vez desde que había encontrado el oro, lloró abiertamente. Sus hijos se acercaron y lo abrazaron. En ese momento, Miguel Ángel se dio cuenta de algo fundamental. El oro no era lo más valioso que tenía. Lo más valioso era el amor incondicional de sus hijos. Esa noche, tomó una decisión. Sin importar lo que pasara con el caso legal, él se aseguraría de que sus hijos estuvieran bien cuidados. Al día siguiente, habló con su abogado y estableció un fideicomiso educativo para Carlos y Sofía, garantizando que sin importar el resultado del caso, ellos tendrían dinero para la universidad y para comenzar sus vidas adultas.